You. Eso es. Hola. Así. Hola a todos. Qué linda hermana Raquel. Muy lindo es verlos a todos. Porque si por lo menos no lo podemos ver en persona, nos vamos a ver online. Ok, el tema de hoy lleva por título el toro Apis hoy en el matrimonio. Cómo nosotros vemos al toro Apis dentro del matrimonio. Y justo estábamos Marco y yo discutiendo sobre cómo es que nosotros vemos al toro Apis. Pero ahora quiero darle una introducción. ¿Cómo, cómo surge el toro Apis o de dónde tiene su origen? Egipto. En Egipto. Ese es su origen, ¿verdad? Pero dentro del pueblo de Dios, ¿dónde tiene su origen? ¿El becerro de oro? En el becerro de oro, exactamente. En ese momento se crea el toro Apis, ¿sí? Ahora, ustedes recuerdan, originalmente el toro Apis tiene 4 características que son atribuidas a ese dios, Egipto, y que el pueblo de Dios busca atribuirles al becerro de oro, ¿sí? ¿Cuáles son esas características? Fortaleza, fertilidad. Ajá. No me acuerdo qué más. Dominio. Dominio. Espíritu de lucha. Espíritu de lucha. Ok. Yo voy a compartir una pantalla aquí para que así puedan... Adelante. Opiniones. Escucho sus opiniones. ¿Cómo Creo era la que, pregunta, perdón? ¿cuáles eran las características atribuidas al toro Apis de Egipto, al original? Fortaleza, coraje, valor, dominio, poder, todas características fuertes, imponentes. Por eso yo supongo que escogieron el toro, porque eso es lo que representa un toro. Ok. Creo que sí ha dicho todas las características. Si recuerdo, hemos resumido esas características en 4, ¿no? Y lo que han dicho ahora es coraje, o hemos dicho también corazón fuerte, poder o espíritu de guerra, ¿no? Y sensualidad, no sé si han dicho eso, era también una. Y había una más que se me escapó ahora. Fertilidad. Fertilidad. Ok. Todas esas características que se le han dado al toro Apis son correctas. Pero se resumen dentro de estas 4 principales, que es la fertilidad, como acaban de decir, y como dijo el hermano Matías, es el espíritu de lucha o el espíritu conquistador, ¿no? Ok. Después se le atribuye una gran fuerza. Y se le atribuye un corazón valiente. Y ahora aquí quiero que empezamos a discutir un poco. ¿Por qué se le dice corazón valiente? ¿A qué se debe esa característica? Como la Supongo que valentía
enfrentarse a sus enemigos, para vencer los enemigos. Ok. ¿Ese es para vencer sus enemigos? Pero ese no es el espíritu de lucha, más bien. Hermana Raquel, ¿usted decía algo? Sí, es que me parecía como decían, corazón valiente, era como decir la esencia de su carácter es lo valiente que es, ¿cómo se dice? Que se impone, que es capaz de imponerse, porque dice corazón. Yo me imagino que eso tiene que ver con la esencia de su carácter. Ay, coraje se escribe conjunto. Ok, creo que hace referencia a un coraje que el toro presenta, ¿no? Como el ímpetu que tiene, como dice, pero lo tiene en su esencia, en su naturaleza, es osado. ¿Sí? Sin miedo. Eso, la osadía, sin miedo. Esa es la mejor expresión. Ok. ¿Y a qué se le atribuye con el hecho de que tenga gran fuerza? Porque es un animal muy fuerte, de los más fuertes. Entonces hablamos de fuerza física. Sí, totalmente. Ok. Entonces en ese sentido se refiere a fuerza física. Ahora, el espíritu de lucha. Ay, creo que nos hemos olvidado un poco del tema del toro apis. Pero es un tema que la hermana Raquel presentó, el hermano Matías presentó y la hermana Edita presentó. Así que sé que todos conocen ese tema. O sea que no tenemos excusa. No. Ok. Su espíritu de lucha se refleja porque tiene que ver con parte de su carácter, que es corajudo, es valiente, sin miedo, y también es desafiante. ¿Ok? Y como es desafiante, también es imponente. Tiene que ver con... ¿cómo se dice cuando alguien quiere conquistar una zona y como que se apodera de ella así rápido, sin respetar reglas? Conquistador. Atrevido. Ya, tiene que Sí, ver con... porque imponente tiene otra acepción. Conquistador es más concreto a lo que tú te referís. Ok, vamos a cambiar esta palabra entonces. Por conquistador. Ok. Y luego tenemos lo que es fertilidad. ¿A qué se debe este atributo? Creo que todos lo saben. Sí lo saben. Creo que era parte del culto, ¿no? Ya, pero ¿a qué se debe ese atributo de ser fértil? Es el toro. Como un macho reproductor. Eso, la reproducción. Ya. La reproducción, o también tenemos lo que nosotros en el término humano nosotros llamamos se me fue la palabra. Lo que es la sexualidad. ¿Ok?
sexualidad, sensualidad, todo tiene que estar, está envuelto dentro de esa característica de la fertilidad. Ahora, ¿por qué me es importante conocer estas características del toro Apis y cómo nosotros vemos estas características dentro del matrimonio? ¿Ok? Pero antes de pasar al matrimonio, vamos a hacer un repaso de cómo vemos estas características en la historia del becerro de oro. ¿Ok? Primero, sabemos que el becerro de oro fue creado como una representación similar a lo que era el toro Apis. Ellos le cambiaron la forma, por ejemplo, para mantenerlo un dios, porque no se olviden que querían crear un dios. Entonces, ya no era un toro, era un becerro. Vamos a ver un poco las diferencias. Pero sin embargo, ¿cómo vemos estas características dentro de este toro que, de este becerro que el pueblo crea? ¿Cómo es que le empieza a atribuir estas características? ¿Alguien recuerda? Yo lo que recuerdo es que ellos en realidad no querían hacer otro Dios, querían representar a Dios, Jehová, pero con lo que ellos conocían, que era el toro Apis. Exacto. Pero al hacer eso, ellos inconscientemente o conscientemente, ellos crearon otro Dios. Por eso, pero nosotros entendemos esto desde el concepto pagano, porque para ellos, para Egipto, para las otras religiones, el tener un Dios era deidades que tú podías crear de piedra, madera, yeso y otras figuras, ¿sí? Entonces, ellos crean un Dios, crean una deidad. Aunque la intención que ellos tenían era de representar a Dios, en su corazón, en el fondo de su corazón, ellos estaban buscando al toro Apis de Egipto. Y esto es algo que nos explicó la anciana Tess cuando ella desenvuelve este tema, ¿verdad? ¿Tienen todo esto presente en la cabeza? Yo sé que sí, lo recuerdo. Sí. Okay. Sí, el hermano Parmiter también creo que abordó bastante de esto. Entonces, eso es una cosa que nosotros necesitamos mantener presente porque lo vamos a ocupar cuando hablemos del matrimonio. Porque cuando nosotros, puede ser que empecemos algún proyecto, cualquiera que sea, empecemos con buenas intenciones, pero nuestro subconsciente nos va a llevar a trabajar dentro de los aspectos que ya conocemos. Y básicamente vamos a buscar características o cualidades a este Dios que vamos a crear aquí, o que el pueblo de Dios crea aquí, con lo que él conoce, porque no se puede imaginar nada que no conoce. ¿Ok? Esto nos muestra que estas personas no conocían completamente a Dios y sí, Dios recién se estaba empezando a manifestar, pero ya había hecho cosas significantes para ellos, como para que ellos considerasen el hecho de serle fiel, digamos, de no dudar tanto de él. En vez de buscar características, bueno, acreditarles características que eran de dioses paganos y que eran limitadas, digamos, para Dios. Esto resulta en una ofensa para Dios. ¿Ok? Así que vamos a ver ahora la historia del becerro de oro. Vamos a ver cómo es que ellos le atribuyen esto. Ok. Vamos a empezar. Doble R, becerro. Ay, sí, tienes razón. Tienes que borrar, no. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo es que el pueblo le atribuye gran fuerza al toro, al becerro de oro en este caso? Lo vamos a tratar de hacer en el mismo orden para que no nos enredemos. Aquí, ¿cómo es que le atribuye gran fuerza?
¿Cómo nosotros atribuimos gran fuerza a un poder o a una entidad o a una persona? Generalmente por el tamaño, ¿no? Por la prestancia. Confianza. Ok, confianza. Respetándolo. Ok, respeto. ¿Qué más? Pero yo puedo respetar a un niño y no por eso le voy a dar poder a ese niño. ¿Cómo en realidad yo le doy poder a algo? ¿Cómo yo le doy, o sea, yo le doy Bueno, mi entonces confianza? pone autoridad entonces. ¿Autoridad? Claro. ¿Y cómo Pero usted le da no, autoridad? Le tienes que dar, justamente. no tienes que retratarte a ti y sí, dale a él, digamos, el liderazgo o la responsabilidad. Exacto, poniéndote por abajo de él. Esa es. Y una palabra para eso es Sumisión. sumisión. Esa es la palabra. O esta es la forma en que nosotros le damos poder al becerro de oro. Uy. ¿Sumisión es con S o con Z? Con ese. Ok, soy malísima en ortografía. Ok, se le da sumisión. Entonces, el pueblo, para darle poder a este becerro de oro, lo que hace es someterse. Se rinde a él, se inclinan a él. De esta manera es que le empiezan a dar esta gran fuerza a este becerro de oro, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que ese becerro de oro obtiene ese corazón valiente? ¿Cómo le atribuyen esa característica a ese becerro de oro? Suponiendo que los va a librar de problemas. ¿Cómo? No sé, se me ocurre. Ellos le atribuyen poderes que no tiene, obviamente, pero que confían en que los van a librar. Ok. Lo Ahí estamos, eligen como su Dios. Claro. estamos bien. Exactamente. Una cosa que tenemos que tener claro es que el becerro de oro, por muy majestuoso que luzca, no tiene ningún poder, pero quienes le atribuyen los poderes o las características o las cualidades que desean que tengan es el pueblo. Y el pueblo le da un corazón valiente o le da un corazón osado y sin miedo a través de cómo ellos lo tratan al becerro de oro, ¿sí? ¿Y cuál es ese trato que ellos le dan? Lo adoran. Lo adoran, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cómo le subes la autoestima a alguien? ¿Rinde culto? ¿Se le rinde culto? Es lo mismo que adorar. Admiración. ¿Se le da admiración? ¿Ok? ¿Cómo más? Se le exalta. Exaltado. Homenaje. ¿Lo edificas? Adorado es. ¿Lo glorificas? Edificas. Edificar eso. De edificar, ¿no será? Pienso que también, yo pensé que ibas a decir eso, lo deidifican. O Ah, ya, sea, bueno. ya le dan el atributo de un dios y cuando es un atributo, cuando tú le das un atributo de un dios, entonces se convencen. Recuerdan que Alejandro Magno tenía esto, ¿no? La esposa ahora o la madre, creo Mamá. que la La mamá mamá. creo que, la que le Sí. empieza a meter la idea de que él es un hijo de Zeus, Claro. creo. Y entonces él Conquistador. empieza, exactamente, empieza él como que
agarrar coraje, a ser osado y a meterse al frente de la batalla porque él está seguro que no va a morir. Entonces es lo mismo que ellos hacen con el becerro de oro. Entonces empiezan a darle, a idolatrarlo, a deidificarlo, a admirarlo, exaltarlo, para darle la idea de que es un dios, pero no le van a dar la idea al becerro de oro. Es una idea que ellos mismos necesitan convencerse, el pueblo. Ok, vamos a poner deidificar. Lo tienen que deidificar. Ok, de esa manera ellos atribuyen esa confianza de tener un corazón valiente, pero en realidad lo que necesitan tener ese corazón valiente para creer semejante cosa es ellos mismos, el mismo pueblo. Es algo que están haciendo hacia sí mismos. ¿Ok? Ahora, este corazón valiente que ellos le atribuyen a este Dios, ese título de deidad, también le da el coraje para enfrentar un espíritu de lucha, para hacerlo luchador. Ahora, esta es una característica que en el becerro de oro no se dio tiempo a probar, porque no resistió ni una de las pruebas, digamos, ni bien bajó Moisés y se destruyó todo, ¿no? Entonces, este espíritu de lucha o conquistador no lo experimenta. Él no lo vive esto, ¿ya? Pero sí tiene el espíritu de la fertilidad. ¿Cuál era la idea del pueblo cuando crean este becerro? Adorar a Dios. Esa es una, pero ¿cómo lo relacionas con la fertilidad? Armaron una orgía ahí, como los ritos paganos. Exactamente. Había una orgía. ¿Así se escribe orgía o es con H? Estoy mal en Sí, ortografía. con G está bien y con acento en la I. Ok. Soy malísima en ortografía, perdón. No, Ok, ellos arman orgía, arman fiestas, hay danza. Y existe también en esa fiesta la sensualidad, la lujuria y todas esas cosas, ¿sí? eso es orgía. Ujú. Pero no, digamos, lo voy a poner como separado porque no todos acudían a la lujuria. A veces simplemente era coqueteos o entre matrimonios opuestos, digamos, ¿no? Por ejemplo, una mujer con el marido de la prima, por ejemplo, pero coqueteo, no necesariamente llegó a algo más oficial, digamos, ¿no? No, por eso, orgía implica la sensualidad y la lujuria. Ah, ok, entonces vamos a poner entre paréntesis. Ok, habían estas cosas. Entonces vemos que de esta manera el becerro de oro se le atribuyen estas características, pero vemos que son características que el pueblo mismo les da. Y de hecho podemos atribuirle una característica de conquistador porque este pueblo deseaba poder desafiar la autoridad de Moisés, como conquistar al pueblo del mismo Moisés. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? ¿Me siguen? ¿Puedo repetir, por favor, la idea? O sea, cuando ellos le dan la característica de conquistador, lo que ellos querían era conquistar al pueblo del mismo Moisés. Querían como que arrebatárselo a Moisés y ellos asumir el liderazgo a través del becerro de oro. Ese Yo era creo como, que, perdón, continúa. no, esa era como su idea de ellos de conquista, que este Dios, yo creo que si hubiesen conseguido, hubiesen dicho, el becerro de oro nos dio la victoria ante el dominio de Moisés. Pero, a ver, ¿cuál es su idea de usted? No, es que ellos mismos lo expresan, pero más bien no como conquista, sino como sustitución del liderazgo. O sea, ellos dicen, como no sabemos qué le pasó a este Moisés, entonces nos hicimos esto. O sea, sustituyen el liderazgo de Moisés por el del toro Apis porque Moisés no aparecía. No tanto como que lo conquistara, sino como que lo sustituyen. Sí, de hecho me parece bien porque
vemos que cuando Cristo habla de su pueblo rebelde, él siempre dice, no, en mi lugar pusieron otros dioses falsos. Entonces vemos como el acto de sustituir, creo que es una mejor palabra. Así que tal vez lo vamos a poner como sustituir el liderazgo. Al líder, ok, era al no. Ok, ahora vamos a ver esto mismo dentro del matrimonio. ¿Cómo es que estas características o este pensamiento se desenvuelve en el matrimonio también? ¿Y por qué es que existe el toro apis o la visión del toro apis dentro de un matrimonio? Y vamos a ver. Ahora, pero para el matrimonio yo quiero ir un poco más organizado de estas características. Ay. En el matrimonio. Y pienso que en el matrimonio, ¿con cuál de las características ustedes empezarían? De las que ven aquí. Fertilidad, espíritu de lucha, gran fuerza o corazón valiente. Tradicionalmente la fertilidad era una de las cosas fundamentales para hacer los matrimonios. Ok, ok. Entonces vamos a atribuir la fertilidad como primer punto. ¿Cómo es que se ve la fertilidad? Ahí es. En el matrimonio. A través de los hijos. A través de los hijos. La fertilidad en el matrimonio se da a través de esa naturaleza del ser humano que tiene de reproducirse, de dejar la prolongación de su especie, que es de hecho un mandato también de la Biblia, ¿no? Eso sería los hijos. Vemos ahí los hijos. Y los hijos se tornan en una cosa que quiero decirle. Las características que tiene el toro apis aquí, a pesar de que son cualidades que se le atribuyen como Dios, también son cualidades que mantienen preso a un pueblo que cree en estas cosas o que se basa en este tipo de características para idolatrarlo. Y vamos a ver que en el matrimonio también pasa lo mismo. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de Helen Fisher. Ella es una antropóloga, bióloga, que estudió sobre, y es neurocientífica también, y ella estudió sobre el hecho de por qué las personas buscan casarse. Y siempre se da esas respuestas, pero a ver, quiero saber cuáles son sus respuestas ustedes. ¿Por qué creen que las personas buscan casarse? Para no estar sola. Ok, esas son una, no estar solo. ¿O el Y que una, dirán también? ¿Ahorita? una de ellas es la reproducción. La reproducción. Ok. ¿O el que dirán también puede ser, ¿o no? ¿El qué dirán? ¿Qué tiene que ver el qué dirán? Por la sociedad, pues, ¿no? La sociedad siempre dice que busquen casarse, formar Ah, familia. por los sesgos sociales. Ok. Para ser Bueno, feliz también. para ser feliz. Ok. ¿Alguna otra? Una de las respuestas en la encuesta que ella realizó es porque el ser humano no está hecho para ser solo, es un ser sociable y necesita a alguien con quien estar o pasar su vida. A pesar de que todas las respuestas que ustedes han dado son correctas, ella se basa en su sistema primitivo que tiene el ser humano en el cerebro, que es el de aparearse, que es un circuito que es una de las redes del cerebro que son las más antiguas, digamos, ¿no? Que tiene el ser humano. Pero eso lo dijeron para no estar solo. Ajá. Eso, para no estar solo. Pero lo dicen como una necesidad, digamos, en este caso, ¿sí? Es más una necesidad del ser humano, el aparearse, el estar en ese.
Pero ella dice que en realidad el ser humano busca para prolongar su especie una pareja. Pero esto es simplemente la opinión de una antropóloga. Puede ser que existan otros diferentes motivos a niveles personales. Pero esto se puede probar en el hecho de que las personas que se aman, ella dice así, buscan siempre tener hijos. Entonces vemos que la fertilidad se torna en una característica dentro del matrimonio también. Y este hecho de tener hijos es algo que al mismo tiempo tiene como atadas a las personas a ese tipo de deidad que ellos van a crear dentro del matrimonio y van a ver cómo se desenvuelve esta misma deidad dentro del matrimonio y vamos a ver cómo nosotros, a pesar de todo el conocimiento que tenemos, a muchos se nos ha pasado por alto y otros ni siquiera hemos despertado a esta realidad. Y veamos. La segunda característica es que para que antes que la fertilidad acontezca, tiene que haber algo, tiene que haber una segunda fase. Así que lo que voy a hacer yo es cortar esto un poquito para abajo y ponerles como la siguiente característica, que significa la de darle gran fuerza, gran poder. ¿Por qué? Se le va a dar poder o la gran fuerza a través de cómo la persona se someta. Pero ¿cuándo se somete la persona? Bueno, una persona se somete, dicen por ahí en el matrimonio por amor, porque ama a la otra y se somete. Pero otras se puede someter por debilidad y también por la ideología falsa que se nos hemos traído del matrimonio, de que el hombre es el que manda, él es el proveedor, él es el macho. Característica. La pregunta era cómo sucede eso, ¿no? Yo creo que cuando uno simplemente cede su opinión o cede decisión a la otra pareja, o por otro lado también puede ser que uno lo roba a la otra pareja, ¿no? ¿Y cómo acontece esto? Si, por ejemplo, no opino más, o si yo cedo en la toma de decisiones. ¿Y cuándo acontece esto entonces? ¿Cuándo aconteció que el pueblo de Dios le da esta gran fuerza al becerro de oro? ¿En qué momento? ¿Cómo estaba la condición del pueblo? Cuando se someten. Sí, cuando se someten, pero ¿cuándo es que ellos se someten? ¿Ocurre algo antes? Una característica así que resalta mucho. Ya no tenían líder. Esto. No había líder en ese momento, por eso ellos se someten. Cuando existe la carencia de liderazgo, entonces el pueblo se somete a alguien y entrega su fuerza, su confianza, su personalidad, digamos, a esa deidad. Se decide someter. Ahora, dentro del matrimonio, ¿cuándo es que una persona se somete? Ya sea el esposo o la esposa. ¿Cuándo? Los casados hoy. Muchas veces sucede una deidificación del amado. Ok, eso es correcto. Cuando existe la deidificación, en ese momento la persona se somete. Ahora, ¿cómo se da esa deidificación? Cuando me retracto como líder. ¿De quién? De mí mismo. Exactamente. Y eso es cuando uno pierde independencia. Ahí ya. Independencia. No sé qué dice.
Aprieta Entonces, esas 3 líneas a la derecha, abajo. Eso. ok, gracias. Entonces, cuando uno pierde independencia, ¿y cómo se da esto? Por ejemplo, cuando la esposa o el esposo, cualquiera de los dos que haga esto, es, por ejemplo, empiezan en la etapa del enamoramiento o en los primeros años de casados, empiezan a notar, él es mejor tomando decisiones en finanzas, él es mejor, ella es mejor cuidando de los niños, haciéndose cargo de las tareas de casa. Entonces ahí uno empieza como que a empezar a crear una deidificación. Y el marido deidifica a la mujer porque cree que es buena para la casa, entre comillas. Vamos a ver, porque estos son deidificaciones falsas, son dioses creados en nuestra mente, ¿sí? Y esto hace que el hombre someta a la mujer a ese rol. De hecho, si ustedes se van a dar cuenta, dentro de los conceptos de los dioses paganos, sus poderes son limitados. Por eso existe diosa de la fertilidad, diosa de la protección, diosa de las conquistas, y existen diferentes clases de cualidades, pero todas son limitadas. Pero cuando hablamos de Dios, en el que nosotros creemos, Él no tiene esa limitación. Él es el Dios de la fertilidad, Él es el Dios de las conquistas, Él es el Dios de todopoderoso que lo puede todo, ¿sí? No existe como que un Dios para cada cosa. Pero cuando la persona, por ejemplo, empieza a observar cualidades en el esposo, como dicen, él es muy bueno en finanzas, entonces le atribuye ese don y entonces la persona se empieza a someter en ese aspecto. Y entonces empieza una lucha consciente o inconsciente dentro del matrimonio para verse quién tiene más cualidades y quién termina como que al rango. Y al final siempre se termina como la mujer se le atribuyen trabajos, podemos decir, insignificantes, pero no son, porque el trabajo de casa no es un reto fácil. Pero ellos dicen, se atribuyen trabajos insignificantes y entonces la mujer empieza a decir, pero mi trabajo no es tan importante, por ende ella empieza a someterse al marido y perder su independencia. Piensa que el marido puede tomar mejores decisiones y entonces ella empieza a callarse y a apagarse y a retractarse, como ustedes dijeron. Entonces, de esta manera vemos cómo la mujer empieza a darle poder al marido. Y a veces ocurre en el lado opuesto también. Ayer, por ejemplo, el hermano Matías estaba hablando de que en cierto modo le habían enseñado que cuando él gane dinero tiene que dárselo a la esposa, porque la esposa es buena administrando esto. Entonces vemos que en cierta manera se le enseñó a él a someterse a otra deidad. Pero en vez de enseñarle, mira, aprende a manejar bien el dinero, observa cómo los otros lo hacen y hazlo tú también. Mejora si puedes. Pero no se nos enseña esto, se nos enseñaron ideas. El concepto del dios del toro Apis fueron ideas que se le introdujeron al pueblo para que ellos creyeran y tienen que verse con estas cualidades porque estos lo hicieron dioses. Entonces, cuando nosotros hablamos del toro Apis dentro del matrimonio, nosotros tenemos ideas absurdas que se convierten en nuestros dioses y pensamos y nos regimos de acuerdo a esto. Y esto es lo que trató de hacer el pueblo de Dios con el becerro de oro. Introducir ideas dentro del pueblo que eran muy similares, por cierto, a la del toro Apis, y que regían en diferentes niveles de su vida, tanto religiosos, político, social y también familiar. Por eso es que nosotros vamos a ver estas características aquí. Cuando la persona empieza a perder independencia, ella empieza a someterse. Después, cuando ya está sometida, entonces empieza el proceso de la fertilidad. Pero con la fertilidad, ahí va donde no se va a prolongar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber la fertilidad, mientras más características le atribuyas a estos dioses que tú crees en tu mente, eres más preso de ellos y es más difícil salir de esta condición. Por esto es que al pueblo de Dios le costó mucho y ellos no querían atribuirle solo estas 4 características, había muchas otras más que desglosaban, porque el pueblo estuvo años dentro de este error. Y nosotros a veces tenemos estos sesgos en nuestra mente, estas ideas,
estos dioses falsos y no nos damos cuenta y nos vamos a otro lado, pensamos que cambiar de ambiente va a ser bien, pero inconscientemente lo seguimos llevando con nosotros y lo seguimos proyectando en otras cosas, cambiándole la forma, pero llevando la esencia. Y esto acontece igual con los hijos. ¿Por qué? Vamos a ver. En el proceso de la fertilidad, cuando le damos a los hijos cuando la mujer empieza a tener hijos, ella empieza a perder por completo su independencia, porque ahora ya ella se torna en ese objeto reproductor del marido. O sea, en la máquina que reproduce y produce niños, donde preserva su descendencia, que es el objetivo que tenían todas las naciones en ese entonces, prolongar su descendencia lo más que se pudiesen. ¿Sí? Ahora, cuando los hijos nacen, a veces acontece este mismo proceso de entregarle la deidificación a los hijos, y no solamente la madre, sino que también ahora el padre hacen esto, y ellos empiezan a deidificar al hijo y hacerlo su centro y atribuirle todas esas características también. Y ellos mismos como padres pierden independencia. Es por eso que hay muchos padres hoy en día que vemos que no tienen una vida sino es sus hijos. Y cuando sus hijos se olvidan de ellos quedan devastados porque no han continuado su propia vida como personas individuales y como pareja, sino que se han sometido a las necesidades del hijo. Es como cuando nosotros nos sometemos a las necesidades de un Dios y estamos dispuestos a hacerlo todo porque queremos la recompensa. Y la recompensa que como padres buscamos para los hijos es su prosperidad. ¿Me dejo entender? Sí, hermano. Sí. Ok, vamos a ver a la siguiente característica, que es, ¿cuál de esas otras dos? ¿El espíritu de lucha o el corazón valiente? ¿Cuál de esas continuaría en el matrimonio? ¿Cuál creen que continuaría? Coraje, tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué sería el coraje? Pienso que por el valor o la autoridad, no sé. Si me equivoco. Para encarar la vida, el coraje para encarar la vida. Ok, ¿quién recibe ese atributo en la familia? El padre normalmente. En la patriarcal, el padre. En la patriarcal. Y cuando la familia ya es grande. Los hijos mayores. Los hijos, exactamente. En especial los primogénitos. Entonces vamos a poner aquí, en el sentido patriarcal, porque significa los padres, y después es el modelo patriarcal, y después lo dicen los primogénitos. No, el patriarcal, yo hablaba de la parte de machismo. Te faltó la patriarcal. Ay, sí. Pero más bien yo me refería a la sociedad patriarcal en el sentido de la sociedad tradicional, con los valores que hemos recibido del machismo. A eso me refería yo. Ok, entonces vamos a poner aquí. Tú decías parental. No, porque en realidad en el matrimonio, cuando todavía no hay hijos, quien asume esto usualmente es el padre. Entonces, por eso decimos el modelo patriarcal es quien lleva asume ese coraje, ese corazón valiente de supuestamente liderar. Pero, ¿es un buen líder o no es un buen líder? ¿Y por qué no y por qué sí?
Yo diría que no es un buen liderazgo porque no es equilibrado. Si fuese un modelo equitativo, es decir, padre y madre, entonces sería equilibrado, porque son dos personas que son como una balanza, ¿no? Si los dos están al mismo nivel, pues es, bueno, no sé si lo puedo explicar. Está balanceado. Si una persona está en sí misma y no acepta otra opinión o otra, sí, otra forma de ver las cosas, entonces tendemos los humanos, de acuerdo como yo lo entiendo, tendemos los humanos a hacernos hacia un extremo. Siempre necesitamos como la balanza. Y yo pienso que si el liderazgo fuese solo de parte del padre o de parte solo de la madre, entonces no podría tener el equilibrio. Ok, ese es el modelo de por qué no existe un equilibrio, pero no explica por qué no es un buen liderazgo. ¿Qué lo hace a una persona buen líder? Sí, es autoritario. ¿Cómo? Sí, es autoritario o dictador, algo así. Siempre sometiendo a los demás. Eso no lo hace un buen líder, al contrario, lo hace un mal líder. Exacto, sí. El buen líder busca que el beneficio sea en común, tanto el que es dirigido como el de él. Bueno, eso lo leí en un libro. Ok, me gustan, pero hemos definido qué es un mal líder y es ese autoritario, dictador y enfocado en sí mismo, en sus ideas y no considera a nadie. Pero nosotros tenemos que entender una cosa y este concepto nos va a servir para cualquier ámbito de nuestra vida. Pero un buen líder asume, por ejemplo, a veces personas que vienen directamente ya sometidas, ni siquiera se someten a ellos, ya vienen así programadas por decepciones o fallas anteriores en sus relaciones. Pero un buen líder es capaz de levantar a esta persona y ponerla igual y es más, exaltarla hacia arriba para que surja. Nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de Jeremías 29, si no me equivoco, la historia de Ahola y Oliva, Cristo las levanta del suelo a ellas. Ellas están ultrajadas, están ensangrentadas y desnudas. A estas dos hermanas. ¿Conocen la historia de Ahola y Oliva? No, Sí, yo no. Bueno, Marco, ¿usted puede dar una introducción de la historia de Ahola y Oliva? Bueno, no es una historia, o sea, es una parábola, ¿no? ¿Mm? Es una parábola donde Dios describe su pueblo y lo compara con esas dos hermanas que, si yo recuerdo bien, él sacó de la pobreza, de la desnudez, de la miseria y los educó, les dio, las cuidó y ellos se cuidaron, ellos se convirtieron en rameras por voluntad. Y una representa a Israel y la otra representa a Judá. Y dice que una hizo lo que la otra hizo también, y una se portó peor que la otra, y los dos se convirtieron, y eso lo hacen por ganas, por voluntad, sin recibir pago ni siquiera. ¿No? ¿Eso basta? Sí, ya me parece que me acuerdo. Está en el Antiguo Testamento, me parece, ¿sí? Sí. Creo que Ezequiel, si recuerdo bien. No lo sé, pero me parece haberla leído. Yo siempre la olvido. Gracias. La recuerdo bien la historia, pero siempre olvido el Pero, por ejemplo, en esas vemos el liderazgo de Cristo. Asume, por ejemplo, personas que ya estaban
sometidas mentalmente y que cualquiera que venga, ellos se someterían a ellos porque estarían en un estado de agradecimiento. Pero aquí acontece algo importante, que en esta historia Cristo, por ejemplo, las levanta, las exalta, y Él no tiene ese deseo de someterlas, sino más bien de hacerlas surgir y hacer que el pueblo que la ultrajó y la maltrató, la viera resurgir tan fuerte y bella como era antes, incluso más bella porque Cristo la hermosea, la adorna con joyas y todas esas cosas. Entonces, este es un ejemplo de ser un buen líder, no de resaltar él, sino de ser resaltar a la persona a la cual él lidera. Entonces, el buen líder saca a su grupo a flote, que su grupo se resalte, que su grupo será el que, digamos, en decirlo en términos simples, se lleve la gloria y no él. ¿Ok? Esto, por ejemplo, se ve en campañas políticas. Los políticos siempre dicen, juntos lo hicimos, pero en sus campañas dicen, gracias a él tenemos esto y esto. Entonces cambian su discurso para el pueblo y para la campaña. Entonces es diferente que nosotros podamos entender estos conceptos. El buen líder siempre va a resaltar al grupo que lidera, al pueblo que lidera. Si nosotros vemos, por ejemplo, el liderazgo de Moisés, Moisés siempre hace una oración intercesora por el pueblo, a pesar de que él merece ser castigado muchas veces. Los pedidos de Moisés para Dios por el pueblo siempre eran favorables, siempre eran de paciencia, misericordia y tolerancia para con ellos, y Dios por eso lo tenía en mucha estima también a Moisés. Entonces esto hace un buen líder. Ahora, dentro del matrimonio, nosotros vemos a veces matrimonios que no necesariamente son malos, pero no existe ese buen concepto de liderazgo, y entonces ven a la esposa o al esposo sometido y ellos dicen, no, es que él es así, y tranquilo, y no están dispuestos como que a alentarlo para que cambie ese aspecto en el hecho de que él también llegue a resaltar. Hay personas que sí les gusta mantener el perfil bajo, pero en este caso necesitamos levantar. Y lo que hacen, como no lo pueden hacer con la pareja, lo que hacen es proyectar a los hijos. Entonces, en los hijos se tornan la imagen de los dos. Ya no es de uno solo, sino es de los dos. Vemos en este concepto que se va así dentro del matrimonio. Ok, de esta manera es como se plasma también ese sentido, como dice la hermana Graciela, de machismo en generaciones. Y como yo les dije ayer en la clase de Matías, ser machista no es necesariamente malo porque no es tu culpa, digamos, ¿no? Te educaron así, como un niño fuiste, es como eres un libro y escribieron lo que quisieron en tu mente. Pero cuando tú despiertas a esa realidad, ahí ya se torna clave porque ya es momento de despertar y ver cómo es el trato, las otras personas que sufren y tú no quieres cambiar de esa zona de confort, ahí ya se torna en un dilema. Y por esto este coraje, a pesar de que es bueno tener coraje y vivir sin miedo, nosotros vemos que eso también puede ser negativo. En la historia del toro Apis, por ejemplo, muchos historiadores dicen que los egipcios mismos servían al toro Apis o rendían culto o incienso a esa cualidad de él de ser, ¿cómo es lo que dice acá? Si puedes, por favor, hablar un poquito más pausado, que el hermano Raymond está traduciendo para su esposa. Ok. Por favor. Ok, perdón. Entonces, esta cualidad que tiene el toro Apis de ser de corazón valiente, muchos de los egipcios, según historiadores, dicen que no es precisamente algo en lo que ellos creían o de verdad reverenciaban, sino que lo exaltaban o le hacían culto a esa cualidad simplemente porque tenían miedo de lo que este Dios podía hacerles contra ellos. Entonces vemos que era un miedo negativo. Y en el matrimonio, a veces, por ejemplo, vemos esposas que deciden tolerar el maltrato, la humillación, el abuso, diferentes tipos de maltratos, y
quedarse calladas. Y entre ellas, esto es por miedo muchas veces, y esto a veces también es por admiración, porque admiran a la persona y dicen, bueno, al fin él sabe lo que hace. Pero no es necesariamente propicio o correcto. Hay un miedo que es bueno y que te impulsa a hacer cosas buenas, y hay un miedo que es malo y que te impulsa a hacer cosas malas, o simplemente hacerlas, pero por hacerlas, no porque haya una fe o algo así. Dentro de la cultura egipcia también existían estos, y esto también acontecía dentro del pueblo de Dios cuando crearon al becerro de oro. Había partes del pueblo que no estaba dispuesto a hacer esto, y este grupo eran los levitas, que fueron apartados, pero ellos porque tenían miedo a lo que Dios iba a reaccionar y porque era una ofensa para Dios. Y el otro grupo, muchos también estaban entre debemos, no debemos, pero como la mayoría lo hacía, se postraron a la mayoría para que ellos no tengan miedo al tumulto, a la multitud que se podía levantar contra ellos. Entonces, vimos que ese atributo de corazón valiente a veces en el matrimonio se ve como un papel de víctima. Y a veces la mujer lo asume porque dice por los hijos. Empiezan a buscar razones, como el pueblo judío y el pueblo de Dios también lo hacían en ese tiempo. Empezaban a buscar razones para decir por qué hago esto, por qué rindo culto a esto. Era para justificar sus miedos. Y ahora cuando nosotros, por ejemplo, vemos dentro del matrimonio mujeres sufriendo abuso, si tú les preguntas, pero ¿por qué aguantas tanto? Ellos dicen, por mis hijos. No quiero que se queden sin padre, no quiero que crezcan así o así, pero los hijos crecen igual y peor a veces. Hermano Solange. Dime. Disculpe, también lo que noto también es que es como un patrón repetitivo, porque ellas cuando fueron niñas también vieron que sus madres también fueron sometidas, ¿no?, por los padres, y ellas lo ven normal también, aparte de que dicen, ¿no?, por mis hijos, ¿no?, por la dependencia también, pero también lo ven normal, o sea, que pase eso, ¿no? Por eso ellos también soportan todo eso, ¿no? Exactamente. Y en casi todos los casos que nosotros hemos visto bueno, que yo he podido estudiar algunos, como en el caso de Abigail y Nabal, en su matrimonio, por ejemplo, había uno que era líder y el otro no. ¿Quién era el líder en ese matrimonio? Nabal, que era así como, yo lo diría hoy día como un machista. Era un machista. Era déspota. Él era el de la fuerza, pero ella era líder por la astucia. Era inteligente, pero eso es importante porque necesitamos entender una cosa. Ella era inteligente en ese sentido, pero ella no ejerce en todo momento esa inteligencia. Bueno, también tenemos que considerar el contexto de la época. Antes estos matrimonios eran arreglados, eran cuestiones de dinero, de quién tenía más, o las familias, cómo arreglaban esas cosas, ¿no? Claro, ella no lo eligió. Pero tampoco desafió su liderazgo. Lo que pasa es que en aquella época era muy difícil, yo pienso. En aquella época no había el contexto que tenemos hoy día. No, pero sí, desafió un montón, porque ella fue a sus espaldas y arregló todo sin que él supiera. Fue súper desafiante. Si él se enteraba, sí, la podía matar. Sí, sí, verdad. Exactamente, pero eso fue al final. Fíjense que primero ella no tenía hijos con Nabal. Eso que en ese sentido también vemos que ella se reveló a esa situación. De hecho, su nombre, Abigail, primero significa del padre, también significa alegre,
una persona que da vuelta a los sentimientos de coraje, los lleva hacia la alegría. Y en su segundo significado del padre, que es H0026, nos lleva a una palabra de origen que es H1524 y que significa revolución. Y ella se revela, su nombre significa revolución. Y en este matrimonio lo que me pareció interesante es que Naval, su significado es tonto, ¿no? Estúpido, un hombre que no tiene sentido común. Entonces, en esta historia, ella figura como líder y ella primero intenta, como buena líder, intenta hacerlo entrar en razón y le dice, mira, los siervos le dicen, David nos dio esto, tienes que hacer esa protección. Y ella habla con Naval y Naval no quiere. Entonces, por eso es que ella lo lleva a hacer a escondidas en esa historia. Ahora, en la historia, vamos a ver una historia completamente radicalmente opuesta, que es la historia de Acab y Jezabel. En esta historia de Abigail y Nabal, Abigail representaba al pueblo de Dios y Nabal no. Ahora, en Jezabel, en la historia de Jezabel, Jezabel es la que no representa al pueblo de Dios y Acab sí. Es más, el nombre de Acab significa hermano del padre, o en términos generales significa simplemente hermano. Y en esa relación, ¿quién era el líder? Ella era claramente el mandamás. Jezabel. Pero vimos que en la historia de Abigail y Nabal, Nabal era líder, era autoritario y déspota y todo eso. Pero después ella asume el liderazgo, Abigail. Y después incluso ella asume el liderazgo, incluso ella prepara su siguiente matrimonio para con David. Porque ella le dice a David, cuando pase todo esto, creo que era, acuérdate de mí. Entonces después David viene y busca a Abigail. Entonces vemos que ella lleva el liderazgo en esa relación. Pero en esta de Acab y Jezabel, vemos este mismo patrón, pero al revés, revertido. Jezabel lleva el liderazgo, pero Acab nunca lo vuelve a asumir. Y Jezabel emplea toda esa gran fuerza para mantener sometido a Acab, porque Acab llegan a entrar en ciertos momentos en razón con Elías y con su siervo, quien le habla sobre Elías. Pero no, o sea, Jezabel no permite que él asuma ese liderazgo y siempre lo tiene que someter. La fertilidad, ella no quería tener hijos porque ella no quería desfigurarse el cuerpo. Y en coraje, ¿qué sistema era? Era un sistema matriarcal en este caso. Y eso nos da una evidencia de que a veces puede ser o el sistema patriarcal o el sistema matriarcal, que tampoco funciona. Tiene que ser un balance, una combinación, como dijo la hermana Raquel, perfecta, un equilibrio. Y en ese sentido nosotros vamos a ver cómo se desenvuelve. Y el corazón valiente, ¿cómo lo vemos en esa relación de Acab y Jezabel? ¿Quién no tenía miedo? Jezabel. Jezabel era la que era sin miedo, pero con un miedo positivo o negativo. ¿En qué sentido era su coraje? Yo no entiendo mucho lo que tú decís de miedo positivo y negativo. Hay dos clases de miedo. Un miedo positivo que te impulsa a hacer las cosas bien o que te funciona como un método preventivo en tu sistema de defensa. Protección. Ajá. Okay. Como una protección. Exactamente. Por ejemplo, en los mandamientos dice temed a Dios, ¿no ves? Pero no dice que le tengas miedo y que obedezcas a ciegas simplemente, sino que lo uses como un método de protección para tú no caer en los pecados y en las tentaciones que puedes tener. Pero existe un miedo que es negativo
y que en vez de impulsarte a hacer las cosas, como que te mantiene en un estado de ceguera. Y es en el estado en que se mantienen muchas mujeres dentro de los matrimonios. Ellas tienen miedo, saben que no es correcto que sean golpeadas, saben que no es correcto que sean abusadas o que sean controladas, pero no están dispuestas a abrirse camino y hablar y salir a la luz y revelar todo esto, porque tienen miedo y están sometidas. Su miedo las domina en un sentido negativo. No les impulsa a seguir. Por ejemplo, Abigail también tenía miedo. Tenía miedo de la reacción de Nabal y tenía miedo de la reacción de Dios, pero su miedo le impulsó a hacer algo que era correcto. ¿Ahora sí me dejo entender? Sí, más o menos. Ok, yo voy a concluir aquí porque en 10 minutos tenemos al anciano Parminder con el concepto de que nosotros podemos tener dioses ajenos, la imagen del toro Apis en nuestra mente dentro del concepto del matrimonio y necesitamos deshacernos de esto, porque esto es algo que no permite al matrimonio como institución surgir y no se permite ser restaurada. Y si estas instituciones no son restauradas, el sábado tampoco será restaurado en la vida de las personas, que significa igualdad. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos estudiar, digamos, nuestros conceptos en la mente, cada uno de nosotros a nivel personal, y ver si no tenemos alguna de estas características de estos 10 y si no estamos formando nosotros conceptos del toro Apis en nuestra mente, o si todavía lo tenemos formado y no nos hemos deshecho de ellos. Dentro del matrimonio existen estos errores que agobian a las personas, por los cuales necesita uno desprenderse de estos pensamientos. ¿Alguna idea, concepto, ayuda, opinión, pregunta más? Agradecer, hermana Zulacha. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, hermana. Sí, ha sido muy positivo. Sí, gracias. Entonces, Gran ayuda. ¿puedo invitar al hermano Raimundo para que nos acompañe con una oración? Ya, vamos a orar. Padre bendito, santificado y glorificado sea tu nombre. Disculpe un momentito. Y ahora sí. Padre bendito, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad de habernos reunido con tu hija Solange, poder aprender más de este tema, profundizar más y sacar una explicación acerca del toro Apis en el matrimonio. Ayúdanos, Padre, a seguir aprendiendo más de tu palabra, seguir capacitándonos y que este sábado podamos sacar mayores enseñanzas. Y te pido que puedas bendecir a cada uno de los presentes y puedas depositar tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, darnos más sabiduría, Padre, más entendimiento, para que puedas seguir revelándote a nosotros, Padre. Te agradecemos de todo corazón, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.